explicar lo que nosotros creemos que es la importancia de la presencia de un partido como Unión, Progreso y Democracia ahora mismo en Cataluña. Recordar que si bien solamente hay 2 partidos nacionales ahora mismo presentándose a estas elecciones en Cataluña, constitucionalistas, ¿no?, que serían el Partido Popular y Unión, Progreso y Democracia, lamentablemente solo hay uno, que es Unión, Progreso y Democracia, que esté por la igualdad en todo el territorio español. Que esté por la igualdad, digo, porque el Partido Popular, su líder Alicia Sánchez Camacho, está haciendo repetidos guiños hablando de un nuevo pacto y una nueva financiación para Cataluña. Nosotros estamos abiertamente en contra de eso. Una de las palabras centrales de nuestro discurso siempre ha sido y será la igualdad. No creemos en los privilegios fiscales ni de navarros ni de vascos. Por lo tanto, tampoco creemos que eso se pueda aplicar a un hipotético nuevo acuerdo fiscal en Cataluña. Yo, como valenciano, siento que tengo los mismos derechos que un vasco, que un navarro. Ahora mismo no es así y quiero seguir teniendo los mismos que un catalán. Así que esperemos que poco a poco se vaya imponiendo una cordura que por ahora parece que no existe como tal en el panorama catalán, porque si bien hemos entrado en un discurso y en una deriva enloquecida de independentismo, nosotros somos muy críticos con lo que se ha planteado aquí y tenemos muy claro que lo que se está haciendo es tapar una realidad que es ni más ni menos una realidad de corrupción y una realidad de mala gestión del gobierno catalán de Convergencia y Unió, que hay que volver a repetir que ha estado apoyado durante toda su corta legislatura por el Partido Popular de Alicia Sánchez Camacho, quien le ha ayudado a sacar adelante no solo los presupuestos, sino numerosas leyes, y con quien sigue gobernando en la Diputación de Barcelona, un Partido Popular que además ha sido capaz de, y esto hay que recordarlo, de rescatar a 2 corruptos mediante el indulto de Convergencia y Unió, y un Partido Popular que sin duda alguna, después de montar estos ruidos que está montando ahora en campaña, volverá a gobernar o volverá a pactar, si es necesario, con Convergencia y Unió. Esto deja a Unión, Progreso y Democracia sola como partido constitucionalista de ámbito nacional que defiende la igualdad en Cataluña ahora mismo, en estas elecciones. Y respecto a eso, a mí me gustaría recordar que en Cataluña, y no lo digo yo, lo dice la Cruz Roja, se plantea un desafío humanitario sin precedentes. 1 de cada 5 personas es pobre, según la Cruz Roja, no según nosotros. La población mayor de 65 años y la de menores de 16 tiene un riesgo de pobreza del 25%, es decir, 1 de cada 4 personas de menos de 16 y de más de 65 es pobre. Dentro de cada 10 familias monoparentales, 4 de cada 10 familias monoparentales y 6 de cada 10 familias numerosas son pobres. Hay 585.000 parados, 337.000 de los cuales no cobran subsidios. Cada día se llevan a cabo 21 desahucios, 37.000 catalanes no tienen vivienda o viven en viviendas que no debieran llamarse así porque son alojamientos inadecuados. 21 desahucios al día, he dicho, como antes, y 3.500 personas viven directamente en la calle. Esto es lo que el señor Mas quiere tapar, esto y los casos de corrupción que están estallando por doquier, por todos los lados. Y esto es lo que nosotros quisiéramos denunciar. La bandera, la lengua, el nacionalismo se agita normalmente, siempre, para tapar este tipo de cosas, y nosotros queremos estar aquí para recordarlas. Bé, bàsicament, jo m'estimo Catalunya, és la meva casa, és la meva terra, i és precisament per això per la que estic i recolzo a UPyD, perquè estic profundament preocupat per les mostres de totalitarisme nacionalista que hi ha a Catalunya des de fa anys. Això no és algo nou, és algo que passa des de fa molts anys, que si jo poso la vista enrere i quan era petit ja n'era conscient d'això, i és per la raó per la que vaig decidir un dia donar el pas de donar el meu recolzament a aquest partit. Evidentment que quan un viu aquí dintre, quan un viu a Barcelona, potser no és tan sensible a aquest moviment totalitarista que hi ha a Catalunya. Jo crec que el nacionalisme es cura viatjant, això està claríssim. Quan un viatja se n'adona que les diferències entre uns i altres ja no existeixen. Per mi no hi ha res més semblant a un català que un espanyol. I
D'això me n'he donat doncs, per la meva pròpia experiència, perquè porto molts anys vivint a Sevilla i Madrid, vaja, que és on faig la meva activitat, bàsicament. I crec que el nacionalisme és la derrota del sentit comú. O sigui, allà on hi ha nacionalisme hi ha molt poc espai per les persones sensates. El nacionalisme, en realitat, el que significa és la derrota de la cultura, la derrota de la sanitat, és la negació de la solidaritat. Això és el que per mi significa el nacionalisme. La derrota de la intel·ligència, en definitiva. Es un punto ahí donde podríamos enganchar también para hablar de cultura, ¿no? Porque tú hablabas de la derrota de la cultura, de lo que significan las políticas culturales de los lugares como aquí, donde se aplica un criterio eminentemente nacionalista que termina haciendo que, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, que era, yo creo, clarísimamente la que estaba en el primer lugar en cuanto a artes escénicas, por ejemplo, en unos cuantos años ha perdido ese lugar en España. Claramente yo creo que ese lugar ahora lo ocupa Madrid. Y lo ocupa Madrid por una cosa muy sencilla. Lo ocupa Madrid porque en Madrid no tenemos ningún problema en traernos a los mejores directores catalanes para dirigir los mejores teatros. Está Boadella en el Canal, ha estado Mario Gas haciendo un trabajo excelente en el Teatro Español y en el Matadero. Ha habido más directores catalanes. Bueno, Marcillac durante mucho tiempo. Y sin embargo es impensable que un madrileño o cualquier otro de cualquier otra ciudad española venga aquí a dirigir el Teatro Nacional o al Mercat de les Flors o cualquier otro espacio escénico, ¿no? Esto tiene un coste. Esto hace que se empobrezca el panorama, ¿no? Y yo creo que es obvio cómo a nivel cultural uno va viendo, con pena, porque yo he sido un grandísimo, y lo soy, un grandísimo admirador de la cultura catalana y de las artes escénicas catalanas, uno va viendo con pena cómo se va empobreciendo el panorama, y también ve con pena como alguien como yo que lleva 27 años haciendo giras de teatro, ya casi no vengo a Cataluña porque es muy complicado venir a Cataluña o a Barcelona en castellano. No, yo a este respecto quería apuntarte. El otro día estuve en Madrid y pasé por un teatro donde estaba Josep María Flotats. Sí, és a dir, si a Catalunya hi ha dos actors que representen, diguéssim, la intel·ligència, la cultura i el teatre contemporani viu més important és Josep María Flotats i Boadella. I els dos estan a Madrid. I qui els ha expulsat de Catalunya és precisament el nacionalisme. El cas de Josep María Flotats és evident. Ell va venir de França a Catalunya creient que aquí podria desenvolupar la seva potencialitat com a director i com a actor, i es va trobar el nacionalisme més ranci. I és el nacionalisme el que el va expulsar de Catalunya, i el cas de Boadella jo crec que més que una expulsió ha sigut una persecució constant. Llavors, jo crec que això ens tindria que fer reflexionar els catalans de realment quin cosmos cultural estem fent a Catalunya. És a dir, quan hi ha la futura projecció de Catalunya amb aquest estat impropi que ens volen fer és una Catalunya monolingüe, doncs evidentment suposa una restricció de l'àmbit cultural d'una manera important. A Catalunya, per exemple, Mendoza no existeix com a autor, malgrat és un autor català. Pla no és reconegut com un autor català, potser és l'autor amb més qualitat i més prolífic de tota la cultura catalana. La qual cosa ens demostra que realment el nacionalisme és més una visió reduccionista de la realitat i el que pretén és fer una concentració i una homogeneització de la societat. Y donde no se prima la calidad, sino la afinidad, ¿no? Sí, exactamente, porque date cuenta que Boadella, o sea, puede que haya sido una de las personas que más ha hecho por la cultura, o sea, por el catalán en sí. O sea, cuando nadie hacía giras en catalán por ahí, las hacía él. Las hacía. Es decir, esto, sin embargo, parece que es la bestia, ¿no? de Cataluña, ¿no? Es la bestia negra de Cataluña, el azote, y en realidad es un artista que ha contribuido muchísimo en la divulgación de... Y bueno, al final quien lo paga, como todo, como la deriva, locura o lo que queramos decir, pues no es locura, es todo muy, muy bien pensado para tapar la historia, ¿no? Al final quien lo paga no es el señor Mas y los dirigentes, al final quien lo paga
en este momento hablando de cultura, pero en todo en general, es el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie es el que va viendo empobrecida la oferta cultural que se le brinda. El ciudadano de a pie es el que va viendo cómo se va quedando sin sanidad pública, sin educación pública, y cómo los recursos, el dinero se gasta pues en política lingüística, en las TV3 de turno, en las subvenciones a los medios de comunicación, a las embajadas, etcétera, etcétera. Esta es una elección política, dónde destino los recursos, ¿no? Y al final el que lo sufre es el ciudadano de a pie. I jo crec que darrere d'això hi ha també un canvi de model. És a dir, Catalunya fins ara havia sigut la societat emprenedora i ara passem a la societat subvencionada. Daniela Fernández, que és potser l'empresari teatral més important de Catalunya, ja va advertir que si Catalunya anava a aquesta deriva nacionalista, doncs es tindria que plantejar la continuïtat del teatre a Barcelona en castellà. Llavors hem passat d'un model on l'empresa privada a Catalunya, també cultural, era la primera potència, hem passat a un model de cultura subvencionada. De fet, l'actor independentista per excel·lència o els actors independentistes per excel·lència són autors subvencionats, o actors, que és el Joel Joan o és el cas sortia aquest que surt de Polònia. És aquesta cultura subvencionada la que tira endavant, i la cultura que neix, diguéssim, de la societat civil, de l'empresa privada, aquesta queda oblidada o marginada precisament perquè no está dentro del discurso general. En este sentido, eso es algo que se repite habitualmente con la cultura, y yo creo que de repente los artistas, los creadores pierden lo que yo creo que es fundamental en el arte y en la cultura, que es el sentido crítico, ¿no? Y esto lo hemos visto en el gobierno de Zapatero también con los socialistas, ¿no? De repente hubo un sector muy grande cultural que fue completamente ciego y sordo a lo que yo creo que ha sido el gobierno más nefasto de la historia de nuestro país, ¿no? Y sin embargo había una élite de artistas, de creadores, que olvidando el sentido crítico que debe tener siempre el arte y la cultura, se lo pasaron todo al Partido Socialista, le perdonaron todo mientras no pasaban una al Partido Popular, ¿no? Y eso aquí pasa igual. Porque al final la política de subvención lo que produce es eso, autocensura, miedo y clientelismo. Fa uns dies va morir Esther Tusquets, potser una de les editores més importants que ha tingut Catalunya, i pràcticament no es va parlar d'ella. És a dir, és curiós com no només hi ha una vocació d'oblidar el present, o sigui, de tapar el present, sinó d'oblidar el passat. O sigui, si hi ha referents culturals a Catalunya, doncs aquí estem amb aquesta vocació de fer una Catalunya, inclús intentant fer oblidar el que havia sigut la Catalunya dels anys 70, que va ser la Catalunya que va donar lloc a autors com Vargas Llosa, García Márquez. És a dir, aquests autors com Carlos Barral, Esther Tusquets, l'editorial Lumen, pràcticament el conseller de Cultura, el senyor Mascarell, encara és hora que faci o retri un homenatge a aquesta Barcelona, no? Quan precisament si Barcelona com a capital cultural té un referent és la Barcelona dels anys 70. I és poder, diguéssim, aquesta pèrdua no només de present, sinó estem inclús perdent el passat que hem tingut i que ha servit de referent cultural a tota Europa. Bueno, yo lo que conozco al respecto... Lo que conozco al respecto es que parece que estructuras de aquí intentaron destrozar pruebas. Esto es lo que yo sé, por lo que se está sabiendo, ¿no? Y en principio de lo que diga la policía me fío. Veo aún más dubitativo, tocado por esto, y yo lo que veo es salir un tema de nuevo que es antiguo, ¿no? El tema del 3% es antiguo y hay una gran parte de la ciudadanía de este país que no entendió en ningún momento por qué ese tema de repente desapareció del panorama, ¿no? Yo creo que hubo un pacto de silencio. Yo creo que hay un establishment que son el de los grandes partidos, el del PSC en aquel momento, Convergencia, Esquerra también, el de toda la gente que se está repartiendo el poder, que llegó a un pacto de silencio con esta historia. Ahora sale. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. ¿Por qué? No voy a entrar a valorar eso. Lo que sí que creo es que es evidente que ha salido, que hay algo y que yo espero que poco a poco vayamos conociendo más datos. Pero repito, a mí lo que me consta es lo que dice el informe de la policía y no es precisamente un poder oscuro de fuera el que intervino, sino parece que es un poder de aquí el que intervino para tapar pruebas. Esto es lo que se está diciendo. Sí, yo lo que quisiera decir es lo siguiente, es decir, el señor Mas fue una vez al notario para hacer una cosa absolutamente ridícula políticamente, como es decir que no iba a pactar con el PP. Yo creo que ahora sería el momento para que el señor Mas volviese al notario e hiciese una declaración jurada en dos sentidos. Primero, que él jure
de ante notario que él no tiene cuentas opacas en paraísos fiscales. Y la segunda, que es que sus cuentas corrientes, bien en España o bien en el extranjero, no tienen dinero procedente o de comisiones ilícitas o de las administraciones públicas. Yo creo que nos quedaríamos todos muy tranquilos, porque a mí que el señor Mas presente una querella criminal en contra de un periodista no me da ninguna tranquilidad como ciudadano. Pero sí que me daría mucha tranquilidad que el actual candidato a la presidencia de la Generalitat hiciese una declaración jurada en este sentido. Porque si luego resultase en algún caso de que el señor Mas ha mentido a la ciudadanía, entonces podríamos políticamente castigarle e incluso perseguirle como perjuro. Yo creo que en estos casos hay que dar ejemplaridad, hay que dar... Si algo falta en la política española es transparencia, pues vamos a pedirle al señor Mas transparencia en dos afirmaciones que no le van a perjudicar nunca en nada, que es que él no tiene cuentas en paraísos fiscales y que el dinero que tiene es todo de su actividad lícita. De esta forma se despejarán todas las dudas, él se quedará con la tranquilidad de conciencia de que ha hecho lo que debía y los ciudadanos sabremos de que ese candidato no es un candidato manchado por la corrupción. Actividad, por otra parte, por la que hay que volver a recordar que cobra, con perdón de la expresión, un huevo, porque el señor Mas cobra muchísimo más que el señor Rajoy. No, hombre, es que... Porque construir una nación es muy caro. Claro, es normal. Hay que recordar que el señor Mas tiene el sueldo más alto en toda España en cuanto a los presidentes autonómicos, ¿no? Y que gana con mucho más que el señor Rajoy. Bueno, yo creo que esto también ha de ser tenido en cuenta, ¿no? No, y luego, todo este tema, si me permitís, es cuando el río suena, agua lleva. Es decir, el hecho de que el señor Mas no haya desmentido que su familia y su padre, concretamente, tuviese dinero en Liechtenstein, pues nos da cierta verosimilitud de que esas informaciones publicadas por el mundo pudieran tener algo de cierto. Es decir, y cuando el señor Mas utiliza a su padre, desgraciadamente fallecido, como cobertura o como argumento para no hablar más de ese tema, pues yo creo que nos está incluso insinuando lo que es la figura del testaferro. Es decir, yo creo que el señor Mas tiene una obligación moral y política de ser muy claro y muy transparente con los ciudadanos catalanes. Y si él finalmente se presenta a las elecciones o el día 25 concurre a las elecciones sin haber hecho, dijéramos, esta manifestación clara y evidente, pues esa abstención nosotros la interpretaremos en el sentido... Pues eso, de que él no tiene voluntad de presentarse a las elecciones como un candidato limpio. También hay que recordar que el señor Mas ya firmó ante notario que no iba a volver a pactar con Partido Popular y aquí está. O sea, por eso que los juramentos que haga es algo tan relativo. Yo soy muy crítico con ese planteamiento, porque este es el planteamiento siempre del voto útil. Es decir, te habla uno que no iba a salir, ¿eh? Yo no salía en ninguna encuesta, nunca, ni siquiera en las israelitas el mismo día que se estaban recogiendo los votos. O sea, que te habla uno al que tampoco le iba a votar nadie y luego tuvo 85.000 votos. El voto útil es el voto bien utilizado y el que uno introduce sin tener que taparse la nariz y confiando en que quiere realmente votar a esa persona. El voto inútil es el voto ese pretendidamente útil que va a los grandes partidos o a las posiciones más, digamos, con más posibilidades de salir, pero que terminan engañándonos, ¿no? Yo creo realmente que Unión por Progreso y Democracia es el único partido constitucionalista nacional que defiende la igualdad en Cataluña y, por lo tanto, creo que el verdadero voto útil es a Unión por Progreso y Democracia, aquellas personas que opinen lo mismo que nosotros y punto. Lo digo porque esta mañana también relacionada a la defensa ciudadana se ha preguntado sobre el acto con Montevideo, si había estado eso ahí, y ellos han dicho que en principio ellos sí que en algún momento habían tenido esa intención, venir a las elecciones a la elección, lo que fuera, pero que fue desde UPyD desde donde hubo una negación o no había esa intención, ¿no? Bueno, nosotros somos un partido nacional que se presenta como Unión por Progreso y Democracia por ejemplo, no hacemos como el PSOE, no tenemos una marca en cada lugar diferente. Nosotros creemos en nuestro proyecto y no hacemos cálculos electoralistas. Por conseguir representación o por conseguir más votos no vamos a negar nuestra esencia. Nosotros creemos en este proyecto, es un proyecto a medio y a largo plazo y seguiremos trabajando duro para terminar teniendo representación aquí, que la tendremos esta vez, y en el resto del país.
Y a respecto dos reflexiones. En las últimas elecciones vascas, a Beirias no le daban 0 diputados y luego, si recuerdo mal, tiene 9. Es decir, esto de las encuestas hay que cogerlas con cierta prevención, porque si uno coge, por ejemplo, la encuesta del CEO, que es un organismo presuntamente independiente y de cualquier periódico, ve las diferencias que hay. Por tanto, hay que cogerlas con mucha prevención. Y la segunda reflexión es, pensando, por ejemplo, en un votante del Partido Popular, estas últimas elecciones generales, que hubiera hecho esta reflexión del voto útil. Pues evidentemente ha sido el voto más inútil de la historia. Es decir, uno quizás votó pensando que le iban a bajar los impuestos y que iban a bajarle el IVA, que no iban a recortar en sanidad y en educación, y se ha encontrado que ha sido un tiro en la pierna. Es decir, ha sido el voto más inútil. Por tanto, esto del voto útil hay que tomárselo con mucha prevención. De hecho, no hay peor voto, como decía Toni, el peor voto útil que el que se hace en contra de la propia conciencia de uno. Es decir, en una sociedad madura y una democracia madura, el voto útil es el que surge de tu convicción política. Aquel voto que se pone en la urna cogiéndote la nariz con una pinza, eso no es un voto útil, porque a la larga o a la corta acaba perjudicándote. Es el voto boomerang que te acaba dando en la cabeza. Pues yo creo que en este sentido el votante de UPyD o el simpatizante de UPyD, si tiene dudas, lo que tiene que hacer es votar UPyD, porque es la única forma de consolidar un proyecto nacional. Nosotros hemos dicho muchas veces, incluso ya relacionado con la segunda pregunta del Partido Ciutadans, hemos dicho que Cataluña no necesita un partido no nacionalista, sino que en España lo que se necesita es un partido nacional. Es decir, un partido que diga en toda España lo mismo. UPyD ha sido el único partido que en sede parlamentaria ha dicho, parlamentaria vasca, que el concierto vasco era un concierto antidemocrático. Pues esto mismo, nosotros cuando lleguemos al Parlamento de Cataluña diremos que la propuesta de pacto fiscal es claramente antidemocrática porque no busca la igualdad de los españoles. Y eso es lo que no quiere el nacionalismo. El nacionalismo le va muy bien un partido antinacionalista, en primer lugar porque justifica así que existe una sociedad plural, y por otra parte porque se ahorra el sonrojo de poner en evidencia las contradicciones y las falacias del nacionalismo. Porque si algo tiene el argumentario nacionalista es que es un argumento claramente falaz. Y cuando uno es capaz de poner en el espejo esas falacias, se ve claramente que ese argumentario es un argumentario muchas veces hasta ridículo. Pues eso es lo que pretende UPyD, a través de esta coherencia de no tener segundas marcas o no tener franquicias, pues poner al nacionalismo en contra de las cuerdas y reflejarlo como los espejos estos cóncavos, ¿no? que deforman las imágenes, pues ver claramente que el nacionalismo no es más que una imagen deformada. Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno, pero no pensábamos que iba a ser tan bestia la velocidad y el alcance. Lo hicimos coste cero en mi casa, Ignasi dando unas clases de acento catalán y de pronunciación, algunos de ellos. Ho vam fer prou bé, no? Ho vam fer prou bé. Però, sí, la cosa és que jo que lògicament tinc molts amics aquí, m'ha sobtat l'acceptació que ha tingut aquí a Catalunya aquest vídeo. És curiós, També he rebut missatges de gent molt enfadada, de gent amb molt poc sentit de l'humor. Jo crec que el nacionalisme, a més, la millor manera per combatir-les amb l'humor, els nacionalistes són gent que tenen una mancança important de sentit de l'humor. Això ho han demostrat al llarg de la història, no? De fet, són els causants dels majors desastres de la humanitat, no? La qüestió és que jo m'he quedat sorprès d'això, de la quantitat de gent que el missatge el rebia i el rebia bé y de una forma oberta. Es increíble. Yo que me paso todo el día viajando de aquí para allá, es increíble como en todas partes del país me paran hablándome del vídeo, ¿no? Aquí en Barcelona, en Valencia, en Madrid, y también es muy bueno ver cómo de la misma manera que hemos recibido, o que yo recibo, por ejemplo, vía Twitter, muchísimas menciones hablando del vídeo, también he recibido muchísimas furibundas y como siempre yo recibo amenazas, insultos, etcétera, etcétera. No, cuando que me voy corriendo. Cuando yo veo que me vienen las amenazas y los insultos de los nacionalistas, pues siempre pienso que algo estoy haciendo bien, ¿no? Porque hemos pegado ahí en un puntito débil. Y es cierto que me parece que ellos en esto
han hecho algo que suele ser muy, aparte de tener poco sentido del humor, han vuelto a hacer algo que es muy de tribu, ¿no? Con nosotros solo se pueden meter los nuestros, Sí. ¿no? Yo puedo hacer Cracovia, Polonia, puedo hacer lo que me dé la gana y meterme sobre todo con los de fuera y hacer un poquito de crítica blanca entre nosotros, pero eso solo lo podemos hacer nosotros, que ninguno de fuera venga o se crea que puede tener derecho a hacer una parodia del asunto, ¿no? Esto es lo que también les ha Lo que pasa es que yo cabreado soy de mucho. aquí. Claro, Entonces, tú yo tengo, sí, o sea, pero- quiero decir, por supuesto, tú tienes el mismo derecho que yo a criticar porque todos somos de aquí, ¿no? Pero ya puestos, yo soy de aquí, lo veo desde aquí. Entonces, a mí siempre hay una cosa que me ha llamado la atención siempre de la gente que tiene posiciones soberanistas y tal, que es que todavía no han conseguido explicarme en qué consiste. Esto seguramente se enfadará más de uno, pero ponerme un ejemplo de nacionalismo español practicado desde las instituciones. Uno solo. No hablo de un señor que sale en la tele y dice tal, cual, ¿no? No sé dónde está. Yo como catalán no lo veo, ¿no? Eso me lleva a pensar que el nacionalismo español o sea, el ejemplo más claro es el nacionalismo catalán, es el nacionalismo español que hay ahora mismo. Quiero decir, hasta en eso nos parecemos, ¿no? Pero ha sido muy, muy interesante ver cómo ha sido la velocidad de propagación. Yo creo que ha sido una nueva muestra de cómo también en el mensaje político la herramienta del humor Sí, para colar el mensaje y para transmitirlo es muy efectiva. Y luego la alegría de ver que al final gente como nosotros que tiene dificultades en todas partes, pero aquí más, para atravesar la barrera mediática, termina haciendo de la necesidad virtud, ¿no? A base de pues, salir a la calle y buscar otras maneras de comunicar y de hacer llegar el mensaje que en este, pues ya te digo, está por encima del 1,5 millones de visitas, lo que significa que lo han visto varios millones de personas y repito, coste cero.